Bueno, y ayer, les cuento, se hablaba pues prácticamente de una sola cosa. ¿Por qué? Por esto que comentaba yo con Germán Martínez, porque Donald Trump decidió que va a terminar una guerra y a empezar otra. La que termina por las buenas o por las malas es la guerra de Ucrania, en la que Estados Unidos se va a doblegar ante Rusia. No le preguntaron a Zelensky ni tampoco a la Unión Europea qué opinaban. La que apenas comienza es la guerra contra los cárteles mexicanos y contra el tráfico de fentanilo, que no haya duda, mucho más radical que el expresidente Felipe Calderón, como lo comentábamos también. Trump le declaró la guerra al narco y no le pidió permiso a nadie, ni siquiera a México, que es donde operan estas organizaciones, nada más nos avisaron. Ayer fue ratificada la orden ejecutiva que Trump había firmado en su primer día en la Casa Blanca. El Departamento de Estado confirmó que a partir de hoy estos grupos criminales en nuestro país, de nuestro país, son considerados como organizaciones terroristas. En primer lugar, por supuesto, está el Cártel de Sinaloa, que aunque según expertos se está desmoronando por esta guerra interna e intestina entre los mayos y la chapiza, sigue siendo la organización que más fentanilo cruza hacia los Estados Unidos. A final de cuentas, es el grupo criminal del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada, posiblemente los capos más poderosos de toda la historia. También está, por supuesto, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que gobierna zonas enteras del país, que utilizó la violencia como aparato de propaganda. Su líder es Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y por su captura el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $15 millones, que son por ahí 300 millones de pesos. Además de estos grupos criminales, en la lista está la Nueva Familia Michoacana, los Carteles Unidos, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste. Junto con ellos van a ser considerados terroristas la banda venezolana El Tren de Aragua, ya hemos hablado de esta banda, que ha llegado a operar en México, y la Mara Salvatrucha, que tiene presencia sobre todo en América Central. La designación de Trump no es un asunto menor. Hay algunos ingenuos y optimistas que pretenden minimizar los posibles efectos de esta medida bajo el argumento de que lo único que se consigue con ella es seguir y bloquear las operaciones financieras de los carteles, como si no conocieran o no conociéramos a Donald Trump, porque hay que recordar que esta designación, la de organizaciones terroristas, empezó a usarse realmente en el 2001 para perseguir a Osama Bin Laden y desarticular a Al Qaeda, responsables de los atentados a las Torres Gemelas. Lo que quiero enfatizar es que no es una designación solo decorativa, no es una declaración al aire muy probablemente. Es la estrategia que utilizan las agencias de Estados Unidos cuando quieren combatir un riesgo significativo a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. ¿Nos parece poco? Bueno, hay más. Ayer mismo, Elon Musk, el dueño de X, antes Twitter, que se ha convertido en el porrista, en la mano derecha, incluso algunos aseguran que es el poder detrás de Donald Trump, puso en su cuenta que esta declaratoria convertía a los carteles en candidatos para ser bombardeados con drones. Y como se los comenté en nuestro programa de ayer, apenas unas horas antes, las filtraciones periodísticas obligaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a reconocer, quizá de mala gana, que la CIA estaba mandando drones a territorio mexicano para localizar laboratorios de fentanilo, porque sí se produce fentanilo en México. La soberanía nacional prácticamente ya quedó fuera de esta discusión, porque
Si ya hay cooperación entre Estados Unidos y México, si los carteles ya son grupos terroristas, si ya hay aviones del ejército gringo espiando al narco y sobre todo si ya se están mandando drones a México para que identifiquen los laboratorios, lo único que falta es que les pongan bombas y aprieten el gatillo. No estoy diciendo que sea lo mejor ni que la presidenta vaya a permitirlo, por supuesto que no. Lo único que decimos es que todas las acciones que ha tomado Trump en este mes que lleva en la Casa Blanca hacen pensar que se acabaron ya, de una buena vez por todas, los tiempos estos de los abrazos, que también se acabaron los tiempos de los balazos y comenzaron los tiempos de los dronazos, porque le urge, y eso sí es cierto, acabar con el fentanilo y sobre todo le urge pues armar todo este espectáculo de arrestos y de deportaciones en la frontera con México. El único atenuante es la buena relación que Trump muestra tener con la presidenta Claudia, quien ha hecho un buen manejo diplomático de la crisis. Ayer Trump se desvivió en elogios y halagos hacia la presidenta, le agradeció por compartir su campaña publicitaria contra el consumo de drogas, anunciando que va a replicar esta estrategia en Estados Unidos. We're speaking to the president of Mexico, a very wonderful woman, actually. And I said, we were talking about drugs. You can't let people come through your country and come into the country. You know, I was not that nice, but they understood what I was saying. And she said something that really got me. She said, I said, you're not a big drug-taking nation. And she said, no, we are not a consumer. And I said, a consumer, what an interesting word. We're not a consumer nation. We're not a consumer of drugs. I said, what an interesting, and why is that? She said, well, we have very strong family values. I said, but we do too. You're not really saying anything there because we have great families too. We have great family values. She said, plus we advertise a lot. I said, ooh, you mean you advertise about how bad? Yes, we do. We spend a lot of money on advertising. And I said, unbelievable. That was such a great conversation because we're going to spend hundreds of millions of dollars advertising how bad drugs are so that kids don't use them, that they chew up your brain, they destroy your teeth, your skin, your everything. And I thanked her for that. You know, I make so many calls and I never learn anything from anybody. I know everything and I never learn anything from anybody. And I spoke to this woman. As soon as she said it, she didn't have to say exactly what. I said, exactly. What a great idea. And I think we're going to have, and I saw pieces of it, we're going to go in with $100 million and then another $100 million initially. She really gave me something. I was going to call her and tell her that she did, but now I don't have to call her because she's going to be seeing this right now. So to the President of Mexico, thank you very much. I appreciate it. Y mientras tanto, el nuevo embajador de Canadá en México, como ya lo comentábamos también, Cameron McKay, informó que su país también va a designar a varios carteles mexicanos como terroristas, pero aclaró que siempre con respeto a nuestra soberanía. O sea, se suma de manera más simbólica, quizá que fáctica, al tren de Donald Trump. Por su parte, nuestro secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, se reunió, lo hizo de manera virtual, con Gregory Guillot, el titular del Comando Norte de Estados Unidos. Firmaron ambos una declaración de entendimiento para cooperar en materia de seguridad. Estos diálogos se espera que sean buenos y fructíferos, pero la pregunta aquí es si sí pueden tener un efecto significativo y a largo plazo, porque pues la mentalidad de Trump quizá sí es muy simple. Esta semana quedó clarísimo. A él no le interesa financiar guerras a miles de kilómetros de distancia. Lo que él necesita es controlar lo que pasa en su país, en Estados Unidos y, por supuesto, sus alrededores, y nosotros somos su vecino. Ya tiene el poder, tiene el apoyo de la gente, tiene las armas, tiene el Congreso y tiene el permiso ya. La pregunta no es qué le hace falta para dar el siguiente paso, sino cuándo piensa hacerlo.